El 5 de octubre de 1979, La Ventana abrió sus puertas a la comunidad, situada en este altillo de una casa de olivos. Durante 22 años, infinidad de familias con sus hijos pasaron por este lugar simplemente para acercarse a leer por placer. Nuestra intención siempre fue de generar un espacio cálido, distendido y acogedor que invitara a leer. Y nuestro objetivo principal era formar lectores perdurables en el tiempo, para lo cual necesitábamos crear un buen vínculo entre el libro y el niño, donde por supuesto el rol del adulto como intermediario fue y será siempre de vital importancia. Porque ese adulto es el que entusiasma, el que cuenta, el que expresa, el que anima y el que le da ternura a lo que los libros pueden ofrecer. ¿Cómo llegué a La Ventana? ¿Cómo empezó La Ventana? Gracias a Carlota Leuchter. Carlota Leuchter iba todos los lunes al jardín número 1 de Vicente López a ofrecerles a los chicos del jardín libros para llevarse a su casa. Mis hijos iban a ese jardín y así la conocí a Carlota, donde disfrutaba muchísimo de esos libros que traían a casa para leer. El problema es que una vez que terminaban el jardín se quedaban sin libros, porque bibliotecas para niños son escasas en este país. Carlota me propuso entonces hacer una biblioteca juntas y así fue como nació La Ventana. Ella aportó los 400 libros iniciales con los que comenzamos y todo su saber, su entusiasmo, su pasión. Fue bibliotecaria en varias escuelas y conocía muchísimo sobre la literatura infantil. Los primeros socios que tuvimos eran chicos egresados del jardín, pero poco a poco se fue corriendo de boca en boca la noticia sobre la existencia de esta biblioteca y el número de socios se empezó a incrementar. El tiempo fue pasando, los socios fueron creciendo, la demanda se hacía cada vez mayor y nosotras con Carlota no dábamos abasto. Una mamá, Lidia Tolomei, empezó a venir con sus hijos a la biblioteca y a visitarnos regularmente. Bueno, yo llegué al año de la biblioteca con mis hijas, Cecilia e Irina, y bueno, Aníbal, bebé. Tenía 1 año Aníbal. Me enteré por una amiga que existía La Ventana y hice socias a las chicas. Y empecé a venir con ellos una vez por semana, los sábados a la mañana, y así conocí a Claudia y a Carlota. Y después me fui quedando yo también. 1 año me acuerdo que para fin de año Claudia y Carlota me pidieron si podía venir a charlar con ellas. Y me dijeron que así como yo ayudaba cada vez que venía un rato en acomodar libros, fichas, ayudar a los chicos a elegir libros, me propusieron si podía comprometerme. Y sí, yo ya estaba comprometida, de manera que me quedé. Lidia fue muy importante y se sumó al equipo desde poco tiempo, a los 2 o 3 años de haber comenzado, hasta el final. Yo llego a la biblioteca La Ventana como Alicia en el País de las Maravillas, que había un árbol con una cuevita y se metió y cayó. En lugar de caer, yo subí una escalerita verde. Hace muchísimos años, a través de un jardín que teníamos, tuvimos la suerte que una de las mamás que venían al jardín conocía, era partícipe del proyecto de La Ventana, y Lidia, y ella nos hizo de puente y ahí vinimos con los chicos durante muchos años, trajimos las salitas y fue, la verdad, un antes y un después, pero en serio, un antes y un después en mi vida. Me acuerdo que en una oportunidad estábamos acomodando libros o recomendando libros a algunos chicos y un grupo de nenes y nenas grandes, de alrededor de 12 años, se acercan y me dicen: Lidia, tenemos un problema. ¿Sí? ¿Qué les pasa? Y dice que la tarjeta de la Biblia dice
La Ventana, te esperamos para chicos de 2 a 12 años. Tenemos libros para prestarte. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Porque nosotros queremos quedarnos. Bueno, no hay problema, dije yo. Creo que también le hicieron el planteo a Claudia y, bueno, rápidamente juntamos los fondos y salimos de compras para libros para adolescentes. Ellos se reunían con muchísimo entusiasmo los sábados a la mañana, intercambiaban la opinión sobre libros que habían leído, se recomendaban libros entre ellos. Eran un grupo riquísimo realmente, que fue creciendo no en número sino en calidad, porque pudimos ofrecerles autores nuevos que recibían con entusiasmo. Empezamos a notar que nuestro objetivo, que era formar lectores críticos, empezaba a dar frutos. Tenían opinión, a veces divergentes, pero la riqueza estaba en poder discutir por qué sí y por qué no. Bueno, tengo el placer de decir que ellos hoy, 30 años después, se siguen viendo con cierta regularidad, que realmente me emociona. Para mí La Ventana fue uno de los primeros lugares en donde podía ir y sentirme afín a la gente con la cual compartí el momento, y uno de los primeros lugares en mi vida, en el recorrido que después se fue dando, en donde podía compartir el entusiasmo por la lectura, que eso fuera algo lindo, que eso fuera algo bueno, que eso fuera entusiasmante, estimulante a su vez, porque era un compartir no solo las rondas acá, el espacio, el momento de estar acá, sino también compartir algo durante la semana. La Ventana también me permitió formar un grupo de chicos con los que compartíamos esta misma pasión, lo cual hacía muy fácil relacionarnos. Teníamos edades parecidas, pero no tanto, intereses distintos, pero a todos nos gustaba leer. Y eso fue un momento donde se dio muy naturalmente y sin forzar esto de aprender a recomendar, a entender que en un mismo cuento podíamos ver distintas historias y cómo te repercutía en función de lo que te estaba pasando. La Ventana para mí fue un lugar súper especial porque venía desde muy chiquita y era el lugar de los libros, y yo era un ratón de biblioteca desde muy chiquita, o me di cuenta que era. Entonces leía y leía, nos dejaban llevarnos 2 libros por semana y yo me acuerdo que me los acababa enseguida y venía con otra amiga, entonces nos leíamos los 2 que me llevaba yo, los 2 que se llevaba ella y nos intercambiábamos. Y eso en una cosa, digamos, en un momento de la infancia tuvo un significado, pero después yo crecí y seguí viniendo a La Ventana y tenía un grupo de referencia entonces súper interesante, gente con, o sea, amigos y amigas con mis mismos intereses, que tal vez para un ratón de biblioteca no era tan sencillo o era muy distinto con la gente de la escuela, y crecimos juntos acá adentro, entonces fue como un espacio súper interesante. Yo creo que en ese momento para mí era más un lugar de pertenencia, más que una biblioteca en sí, si bien la trataba como una biblioteca, pero también lo trataba como un lugar en donde venía a encontrarme con amigos y nada, y tener las charlas que uno tiene a esa edad dentro de un contexto de gente con los mismos intereses. No hay manera de expresar lo que la biblioteca significó para mí, para mi vida. No puedo medir el impacto que tuvo, puedo decir que fue inmenso y que la biblioteca en un punto forma parte de mi identidad. Por un lado está el lugar, venir a la Biblia. El lugar con una característica muy particular, que no era mi casa, pero para mí era como estar en mi casa. Y eso yo no lo sentía en muchos lugares, más bien era difícil que me sintiera así de cómoda. Entonces, eso es como algo que me marcó mucho, y yo vine a la Biblia desde los 10 hasta los 20 años, así que sentirme en mi casa, en el mismo lugar entre los 10 y los 20, es toda una proeza. A mí me encantaba leer, en mi casa siempre se leyó mucho y siempre había muchos libros, pero la Biblia era la posibilidad de acceder a un montón de libros.
lectura tuvo un impacto muy grande. Creo que yo tenía una parte que ya venía de casa, de motivación de la lectura, y esto se convirtió en un paraíso muy accesible. Claramente La Ventana fue una ventana a un mundo nuevo, donde con el tiempo fui conociendo y disfrutando de los libros de manera distinta, y mi vida en La Ventana fue también cambiando. Pasé de ser alguien que venía a disfrutar los libros a también ser un facilitador de libros hacia otros. Yo la conocí a Carlota, que era una de las que empezó con La Ventana en el Jardín de Infantes. Ahí es donde hago mi primer contacto con los libros. Por suerte Carlota la conocí a Claudia, que era una mamá del jardín, otra apasionada por los libros, que tuvo la suerte de mudarse a una casa más grande, con un altillo enorme. Empezó a funcionar La Ventana. Con los libros de Carlota, con la casa de Claudia y con las ganas de las dos. Yo caigo a ese altillo recién cuando tengo, no sé, 10 años. Y me convierto en una gran lectora. La Ventana, digamos, fue un lugar mágico. También siento que fue como un antes y después. Yo vine como mamá, vine con mis 2 chiquitos y bueno, era un lugar, digamos, que esperaban ansiosamente para venir a retirar más cuentos, a que les cuente cuentos. Y bueno, en ese momento era como esta cosa de acercarse al fogón, ¿no? De compartir la comunidad, era un momento mágico. Nos íbamos como con la panza llena. ¿Qué significa para mí La Ventana aún? Tantas cosas. Me invade la emoción, volver a este lugar, volver a verlo. Significó un lugar muy importante en un momento difícil de mi vida. Fueron esos sábados compartidos con mis hijos y una posibilidad muy grande. Con un hijo lector, creo que Nicolás disfrutó como nadie este trabajo de mamá. Cuando Claudia me contactó me puse muy contento, me emocionó mucho. Me puse muy contento cuando hablamos y me trajo muchos recuerdos muy lindos. Y cuando subía por la escalera me acordaba la curva y después el olor de los libros. El olor de los libros, de la alfombra y de la madera del techo. Y es un olor que para mí es muy lindo, digamos, un olor muy preciso además, muy específico. Me acordé de cuando venía acá, los sábados a la mañana, venía con mis hermanos menores, con Diego y con Lucas, primero, y después terminé viniendo yo solo. Leíamos, Claudia nos leía, Lidia nos leía, Estela nos leía, charlábamos, jugábamos a ser bibliotecarios por un rato, llenábamos fichas, y ese tipo de cosas, era divertido. ¿Qué fue La Ventana para mí? No quiero decir una perogrullada, pero fue justamente una ventana primero a la lectura y a través de la lectura hacia el mundo. Hoy en día me gusta mucho viajar y en cada viaje es como que estoy buscando algo que descubrí hace 25 años en algún cuento que leí acá. Siempre pienso en el papá de Pipa que navegaba los mares del sur, en mi abuelo el pirata, por supuesto en los viajes de Tintín. La verdad que, bueno, en mi familia se leía mucho igual, pero por supuesto no hubiera sido lo mismo sin La Ventana. Son recuerdos muy lindos, muy emotivos realmente. Ahora volver acá y ver este lugar como congelado en el tiempo, los mismos pósters, el mismo olor, la escalera caracol, y este desván. Acá yo aprendí lo que significaba una palabra desván o altillo, porque en los cuentos se hablaba de lo que es un altillo y yo no sabía lo que era, nunca había visto uno, hasta que me enteré que este era uno.
Con Lidia hicimos una infinidad de actividades que programamos, pero la más importante era sin duda la hora del cuento. Ahí nos sentábamos en ronda en la alfombra en torno a los libros y dispuestos a escuchar toda la magia que puede ofrecer un cuento. Y alrededor de las 11, Claudia llamaba a la ronda, al cuento, y los más grandes se quedaban, la ronda era de aquel lado, los más grandes se quedaban de este lado y empezaban a cuchichear. Y de repente se sentía, por favor chicos, más bajo. Hasta que se nos ocurrió hacer la hora del cuento de los grandes. El libro contado con amor, con placer, porque siempre que contábamos un cuento era porque a nosotras principalmente nos había enamorado y se lo podíamos transmitir a ellos, eso dio frutos. Vi con los años muchos chicos que participaron del jardín y nos contaron lo importante que fue toda la experiencia de La Ventana. El cuento de los chicos estaba a cargo de Claudia, el cuento de los grandes estaba a mi cargo, y ahí leímos Poe, Cortázar, Saki, Dahl, no sé, miles de autores. Y había muchos que no se querían ir, entre los que me incluyo. Fue una experiencia hermosa. Y creo que formó a mis hijos en la lectura. Me acuerdo que cuando empecé a venir era muy chica y tenía creo que 9 o 10 años y era una actividad familiar. Entonces veníamos con mamá, con mi hermana Irina y con Aníbal, que era chiquitito, y era como la expedición de los sábados a la mañana, venir a la Biblia y bueno, pasar ese momento acá, encontrarnos con Carlota, con Claudia, la hora del cuento de Claudia, a las 11, que era como el momento. Yo ya era más grande, pero igual lo disfrutaba muchísimo. Para mí, La Ventana fue una etapa muy importante de mi vida. Nunca más volví a leer tanto. Para mí, la Biblia es uno de los recuerdos más lindos y más especiales y únicos que tengo de mi vida. Me acuerdo cuando subíamos la escalera angostita y desembocábamos en este lugar tan especial. Me acuerdo también de las rondas donde Claudia o Lidia nos leían cuentos de una manera tan especial y tan, no sé, particular y emotiva, y que le ponían tanto entusiasmo en leernos. Era esperar el sábado para venir a disfrutar de todo lo que pasaba en este espacio tan único, ¿no? Empezó con las rondas, esa historia, no sé, esa historia magnífica que es que a uno le lean, ¿no? Uno quizás ve a los grandes que le leen a los chicos, pero cuando, no sé, yo vine hasta la adolescencia, ¿no? Y seguía participando en las rondas con el mismo entusiasmo, porque era muy distinto leer que participar en una ronda escuchando, el misterio, ¿qué va a pasar? No, bueno, como experiencia compartida para mí fue maravilloso. El lugar, el mundo que me abrió a las distintas edades, porque a cada edad había cosas distintas que iban cambiando y acompañando mi crecimiento. Y por último, y yo creo que lo más importante de todo, es las personas. Porque en algún punto yo siento que me construí y ayudé a construir este espacio en un contexto de relaciones con las personas. Y creo que eso en definitiva es lo que más me marcó. Se alineó también con el gusto que yo tenía por la lectura, pero había algo de calidez en este lugar que posibilitó que se dieran estas cosas, que se generaran las amistades que se generaron a partir de los libros, pero terminaron siendo una excusa los libros, porque ya cuando éramos más grandes no necesitábamos venir a buscar libros, estábamos buscando otra cosa.
Y la ventana también significó algo en conexión con la gente, súper importante. Para mí no fue solo la experiencia de la lectura individual, como yo puedo tener en una librería, ¿no? Con un librero que a uno lo conoce y que entonces sigue recomendando. Eso es como más del 1 a 1. Había algo compartido grupalmente que era genial. Pero para nosotros era, o por lo menos para mí, era súper importante tener este lugar como referencia. Y acá yo me encontraba con chicos y chicas, hombres y mujeres de mi edad, que pensaban igual, que tenían esa misma sintonía, que no era ridículo hablarles de un libro o de la fascinación que tuviéramos por un autor, por otro. Ahí es donde estos lugares quedan marcados tan fuertemente en nuestro corazón. Y lo que no sabía es que se abría una ventana enorme para mí, porque además de lo que disfruté, de lo que fui conociendo, de tu experiencia y de todo el material increíble, del de Lidia también, por supuesto, de todo el material que había acá, encontré algo que después me proyectó los siguientes años de mi vida, hasta ahora. La ronda con chicos, la ronda con los adolescentes. Pensaba hoy en los Pablos, en Ana, en Maribí, que eran nuestros alumnos universitarios, ¿sí? Alumnos universitarios y que venían a la ronda a las 11, 11 y pico para después tener la ronda de ellos. Y era ese momento mágico, o sea, estar yo en ese lugar, tener el privilegio de estar en la ventana y hacerlo yo, bueno, me marcó muchísimo, me dejó una huella así importante y creo que eso me dio la fuerza y las ganas de seguir haciendo esto después, ¿no? O sea, sigo haciendo las rondas. Enseño inglés en una ronda, en una mesa redonda a través de la literatura. De verdad, para mí lo más significativo han sido las rondas. Las rondas, no sé, me acuerdo, como que puedo cerrar los ojos y escuchar el tono de voz de Lidia haciendo ese susurro que capturaba a todos los nenes, ¿no? Todos capturados ahí en el momento. Mientras iba contando, para mí era maravilloso. Y Estela también ha sido una gran referente de las lecturas. Bueno, vos misma me has dejado, no sé, una marca impresionante en mis lecturas, en mis ganas de leer. Carlota siempre insistía en que teníamos que encontrar el libro justo, en el momento justo, para el chico justo. Era una exigencia que pesaba sobre nuestras cabezas, sobre todo sobre la de Claudia y mía, la mirada de los chicos y de las chicas pidiéndonos: Lidia, ¿qué me puedo llevar? Sentirme que estaba en el lugar correcto, que esto era como, no sé, era posible. Y además con unos libros maravillosos, increíbles, siempre actualizados con todas las novedades. Yo pensaba que yo no tuve tantos libros de chica porque yo tenía la biblioteca. O sea, tengo los libros de mi infancia guardados, pero son pocos en comparación a todo lo que yo leo o leí o a todo lo que yo compré después de adulta. Porque claro, estaba acá en una biblioteca con, no sé, 2.000, 3.000 libros, ¿para qué comprar? Y recién venía pensando que no era cualquier libro, porque si yo voy hoy y ojeo cualquier libro para niños, me encuentro con cosas que no me terminan de cerrar del todo. Y sin embargo acá había montones de libros, distintos ilustradores, distintos temas, y sin embargo eran libros que eran adecuados para la edad que yo tenía. O sea, si bien a mí me parecía que me abría un mundo, todo el mundo, en realidad atrás de eso había todo un trabajo de selección para que esos libros fueran acordes a lo que yo podía disfrutar a la edad que los leía. Como además libros seleccionados, digamos, libros curados, que me parece que eso sí fue importante, digamos, como armar un camino de esa lectura, digamos, alguien que por lo menos pusiera, digamos, un camino. No saben lo que es ser niño interpelado por libros, niño o niña. No terminan de entender el valor
de la palabra escrita y de la palabra leída, porque acá lo que pasaba es que nos leían, que es una de las cosas más geniales del mundo. Lo que la palabra escrita hace en la persona es mágico. Entonces habilitar un lugar así, lo único que se puede decir es gracias. Y así, de a poquito, llegar al libro que yo te diría, llévate este. Gran sorpresa la semana siguiente descubrir que sí, habíamos dado con el libro correcto, para el chico correcto, en el momento correcto. Cumplíamos con los lectores, con Carlota y con los libros. Por supuesto que incluíamos nuestros autores argentinos. Muchos de ellos nos vinieron a visitar, entre ellos Marta Jiménez Pastor, Elsa Bornemann, Graciela Montes, Nélida Garrido. En fin, cantidad de autores que nos trajeron no solo sus cuentos, sino el intercambio que tuvieron nuestros chicos con ellos fue riquísimo. El autor se convierte en un personaje medio emblemático, donde tuve experiencias maravillosas, en La Ventana muchas, conocer a Elsa Bornemann, que me encantaban sus libros al ser una autora argentina, tenía un mismo código, que era mucho más fácil de identificarse, y se me generó toda una fantasía con los autores. Una vez en la feria, yendo a la Feria del Libro, con toda una emoción enorme, vestida de fiesta totalmente para conocer a María Elena Walsh, una autora que me encantaba, que retrataba un mundo de princesas y fantasías que me parecía maravilloso, y me encontré que no era lo que yo esperaba. Lloré mucho por el desencanto de encontrarme con una persona real y no con mi mundo de fantasías, así que durante mucho tiempo preferí quedarme con mi imaginación y que yo construía del autor del libro que acababa de leer. Una visita estrella que estuvimos en la biblioteca fue a Genevieve Pat. Vino a la Argentina a un congreso de promoción de la lectura al que asistí, y realmente su mensaje me dejó pensando mucho. La invité a La Ventana y vino entusiasmada a conocernos, y realmente su visita fue un antes y un después, porque ella habló de un proyecto que hizo en París, donde sacaba libros de la biblioteca a la calle para ofrecerlos a aquellos de menos recursos y que no se animaban a entrar a la biblioteca. No era el caso de La Ventana, donde teníamos chicos que no se animaran a entrar, pero sí el caso de muchísimos lugares donde chicos carenciados no tenían acceso a libros para leer por placer. Así fue como empecé a llevar 2 grandes cajas de libros a un jardín situado en un barrio muy humilde, donde empecé a asistir llevando los libros de la biblioteca una vez por semana y leyéndoles a las salas de 3, 4 y 5 años. Yo soy maestra del Jardín Juan Diego. Este jardín está ubicado en una villa de emergencia, donde los chicos, son de ahí de la zona, los papás todos trabajan en casas de familia y los chicos pasaban todo el día ahí. Entraban a las 8 y se iban 4:30. En este jardín, que por ahí tenía bajos recursos para llegar al alcance de los cuentos, tuvimos la posibilidad de conocer a Claudia, que ella llegara con su caja y baúl de cuentos. Hace más de 15 años que conocí a Claudia trabajando en el Jardín Juan Diego en Bécar. Nunca voy a olvidar ese día que entró con su caja llena de libros, su manta turquesa, todas las caritas de asombro, hasta yo como docente, la verdad sentí curiosidad por todo lo que nos iba a brindar. Ella armó su alfombra en el centro, los chicos estaban ansiosos, querían sacar todos los libros, empezamos a disfrutarlos. Ella nos contó que todos esos cuentos eran de su biblioteca La Ventana. Pudimos compartir y escuchábamos ansiosos todas sus historias. A partir de ahí trabajamos mucho
La esperábamos ansiosa todos los días, que era una vez por semana que ella venía con su caja llena de cuentos. Y bueno, y así comenzamos ese recorrido de a poquito y entusiasmamos a los chicos a la literatura. Con Claudia, yo también como maestra empecé a escuchar y aprender también todas esas historias hermosas que compartía. O sea, yo era una más que los chicos que la esperaba ansiosa. Charlando con ella comenzamos un proyecto en el jardín donde empezamos la biblioteca viajera, proponerle a los chicos que bueno, una vez por semana puedan llevarse un cuento para leer en las casas. Ella armó junto a Ali toda esa obra maravillosa, formaron una biblioteca en nuestro jardín. Para los chicos era su primer biblioteca, o sea que ver y tener todos esos cuentos en la escuela fue algo súper importante, no solo para mí como maestra, sino para toda la comunidad, porque los libros llegaban a casa, los chicos los podían compartir y leer con su familia. Tener un tiempo para ese disfrute del cuento, y esto podíamos fomentar la lectura, podíamos fomentar un tiempo compartido en familia, y fue algo muy, muy valioso. En el Juan Diego armamos la biblioteca, que fue uno de los jardines del proyecto de Cáritas. Quedé como una voluntaria más y armamos la biblioteca y la verdad fue apasionante la posibilidad que me permitieron de poder participar, ¿no? Siempre nos esperaban o me esperaban muy ansiosos que llegara con la caja de libros, pero era el momento divino de los chicos sentados todos en ronda, prolijos, un sueño. Y esto me permitió después, no es que me permitió, obligada, tentada, era inevitable no poder hacerlo, era al revés, llevar la biblioteca a otros lados y esta posibilidad de animar a los chicos a leer por placer. Para mí esta experiencia dejó un sello muy grande en mi vida y en mi carrera. Entonces esto en mí llenó de ganas de seguir leyendo y seguir contando cuentos, de transmitir lo mismo que ella transmitía cada vez que venía. Y me copié esa manta, ese baúl, y me lo llevé a mi carrera. Dejé de trabajar después de 10 años en el Juan Diego y me llevé esa magia y el valor por los cuentos a otro jardín. Siempre dije que le agradezco a ella, a Claudia, que es mi maestra, y la verdad que me hizo conocer este mundo de los libros. Una mañana se nos propuso repetir esta actividad en los otros jardines de la red. Esto llevó a un proyecto llamado La Hora de los Cuentos que hice con Alicia Aires, donde la idea era capacitar al directivo del jardín y a los voluntarios que pudiese reunir para poder hacer esto mismo en cada uno de sus jardines. Una fundación, Navarro Viola, apoyó este proyecto y permitió que comprásemos los libros adecuados para la población de cada jardín. El primer año con Alicia capacitamos a 6 jardines, en el segundo 12 y en el tercero 8, un total de 25. Fue un proyecto hermosísimo, extensión de la ventana, porque todo comenzó con los libros que empezamos a llevar y que le permitió a una infinidad de chicos que no tenían acceso a un material vistoso y hermoso como el que logramos reunir, y poder disfrutar de lo que la magia que los libros pueden ofrecer. Creo que fue el proyecto de extensión de la biblioteca más rico en todo sentido, enriquecedor, porque lo que aprendí con esos chicos creo que fue mucho más de lo que les di. Siempre digo que la ventana me dio la posibilidad de empezar a caminar sola en algo que yo no sabía que lo tenía tan dentro de mi vocación, que era la narración.
en la ventana tenía el libro en la mano. Después me solté. Después vino la narración escénica y todo lo que vino. Pero sé que lo aprendí acá y que lo disfruté acá, que disfruté esas rondas, esa alfombra, el taparnos, ¿te acordás? Para los cuentos de terror, esta cosa de la repetición del cuento. El cuento tiene esta magia de ser el mimo, de ser la posibilidad de disparar cosas, de abrir. En mis hijos fue la posibilidad de disfrutar juntos. Y en ese momento que yo necesitaba encontrar un lugar de disfrute fue maravilloso. Hoy día que doy talleres de capacitación a padres, a docentes, yo soy profesora de inglés y lo fui integrando de algún modo, esto de enseñar inglés a través de los cuentos y bueno, integrando esas pequeñas cosas que a mí me quedaron, digamos, en el corazón, de lo que representaba y lo que disfrutaban mis chicos con eso. Y bueno, y hoy día lo veo replicar, ¿no? Es esta sensación de que continúa lo del fogón, ¿no? Lo calentito del fuego, del cuento. Ahora con el tiempo, La Ventana era un nombre de un lugar donde había libros. Y hoy realmente me doy cuenta que tuve la suerte de poder estar en esta ventana que me permitió asomarme a otro mundo de lecturas y de vivencias. Esto tuvo una influencia en lo que terminé haciendo, trabajando en colegios en la promoción de la lectura, en las bibliotecas, y es algo que me marcó para siempre. La Biblia me dio una posibilidad de compartir de manera diferente, de ver chicos y padres y abuelos tirados ahí en la alfombra o en los almohadones. Eso no se puede, no se puede olvidar. La pasión por la lectura, digamos, en algún punto arrancó en mi casa. Esa es un poco mi viejo era muy lector, mi mamá también, y obviamente ellos, digamos, nos estimularon y les pareció una gran idea que pasáramos tiempo en la biblioteca y leyendo, pero sí lo que abrió fue la posibilidad de leer un montón de libros que de otra manera no hubiera accedido, digamos, ¿no? Yo escuchaba, estando en el rinconcito que me ponía, escuchaba la charla, esto era lindo. Chicos que en ese momento deben haber tenido, no sé, 16, 17, que charlaban el libro que estaban leyendo, o sea que había un murmullo también, o sea, esto continuaba, ¿no? Esto era para crecer y crecer, ¿no? Era de nunca acabar realmente. No solo está el placer de la lectura, sino que está como el placer de la lectura compartida, que es algo que no se me volvió a dar mucho en la vida. A pesar de que yo trabajo como en el ámbito académico y compartimos lecturas académicas, el gusto ese del entusiasmo empezó en La Ventana. Siempre fue como un lugar mágico donde pude desarrollar esa parte de que para mí era muy común en mí y que tal vez no era tan sencillo afuera. Entonces que haya existido este espacio donde yo podía venir y estar y sentirme cómoda y ser yo. Yo soy hija de La Ventana, de haber estado rodeada de esta cantidad de libros y de este acercamiento a la lectura. Y entonces terminé siendo editora de libros y más específicamente terminé siendo editora de libros especializada en infantiles y juveniles, porque eso yo ya lo sabía. La biblioteca a mí me crió y me sacó así como soy. La biblioteca es todo, digamos. Yo la verdad que fue un camino donde empecé a los 3 sin darme cuenta y encontré mi vocación a los casi 30 con mucha fuerza y me di cuenta que el camino había sido sinuoso, pero que siempre había como una vuelta a este lugar, una vuelta a este lugar. Y bueno, y la verdad que sí, me gusta hacer este puente entre los libros y los chicos, me gusta abrir ventanas, me gusta ser la voz del autor, me gusta que los chicos aprendan a meterse de una manera distinta dentro del libro. La verdad que sí, agradezco al cielo haber tenido la posibilidad de encontrarme con Claudia y con Carlota, seres extraordinarios en su generosidad,
en su entrega, en su pasión. Yo la verdad que soy por ellas, en un montón de cosas sí soy por ellas. Sí, la verdad es que descubrir la magia de las historias, de los cuentos, de las fantasías, de las cosas inventadas, pasó acá para mí, y descubrir eso de los cuentos contados con entonación, con tono, con distintos volúmenes de la voz, haciendo de un personaje, haciendo de otro. Todo eso yo lo descubrí acá. Y también uno después lo adquiere y se lo transmite a sus hijos, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo de empezar a leerle a mi hija desde muy chiquita, desde el año y medio, 2, y también, o sea, eso que adquiriste desde chico, sí, que se lo transmitís de la misma manera y está buenísimo para que después ellos también se los transmitan a sus hijos en un futuro. Yo le agradezco a mamá 2 cosas: que nos haya mandado a estudiar inglés, sí, y que nos haya mandado a la biblioteca. Sí, sí. Sí. Lo que me gustaría destacar es que la biblioteca la tengo siempre presente, o sea, siempre evoco las cosas que leí acá primero. En particular, hay algunos cuentos que me siguen siempre, los de Pipa, obviamente las historietas de Tintín, de Lucky Luke, Mi abuelo el pirata, sobre todo esos que me acompañan cuando viajo. La verdad para mí es algo hermoso lo que viví acá y siempre lo llevo conmigo. Después en mi vida fui repitiendo y hoy en día sigo insistiendo de poder crear otras bibliotecas para poder seguir repitiendo La Ventana en cada rinconcito que se pueda. Hoy trabajo con diseño y con animación. Sí, un poco acá fue como lo que me empezó a dar motivos para dibujar y para armar imágenes, que es un poco lo que sigo haciendo hoy en día. Tratar de ponerle imágenes a las palabras. Todos los ratos libres que tenía de la escuela y de mis actividades, los utilizaba leyendo y me encantaba leer. Y es algo que sigo haciendo hoy porque soy profesora de historia en la universidad y entonces me la paso leyendo, escribiendo, recomendando libros. Vivo rodeada de libros, ¿no? Así que es como que la Biblia fue como un principio de algo que continúa, ¿no? Como que todas esas cosas para los chicos, ¿no? Y para los que no éramos tan chicos también, como que despertaba todo un mundo de fantasías, ilusiones, que es maravilloso, ¿no? Y que son recuerdos que después quedan. ¿Qué decirle a La Ventana? Gracias, gracias, gracias por haberte abierto y haber abierto tantos mundos. Gracias. Sí, la verdad que sí, eso me marcó totalmente. Si le tuviera que decir algo a La Ventana hoy, le diría primero gracias, eso seguro. Supongo que eso que la recuerdo, que se me aparece, eso, ¿no? En algunos momentos, en algunas lecturas, en algunos pensamientos, en algunos chicos que veo leyendo, en los libros que regalo, en la sensación de entrar a una librería y ver libros, ¿no? Eso, más que decirle, supongo que le sonreiría un poco, le daría una sonrisa. Gracias, muchas gracias, porque es como una frase trillada, pero yo de verdad siento que soy como soy por haber venido acá también. Sí, es una frase hecha, pero de verdad es un reconocimiento a algo que se despertó acá, que se generó acá,
que, no sé, que me queda como lugar de genuino entusiasmo frente a las cosas por conocer. Si yo tuviera que decirle algo a la ventana, le diría gracias. Gracias totales, como diría Cerati. Porque sí, en serio me hizo quien soy, me dio ese espacio y me proveyó de algo que mucha gente no tuvo y que para mí es maravilloso y es fundamental. Gracias, y qué suerte que a mi mamá se le ocurrió un día traerme, qué suerte que la conocía a Lidia, y qué suerte, pienso ahora, después de tanto tiempo, de haber llegado a conocer a Carlota también, que era la que trajo la idea peregrina de hacerlo, y instalarlo acá en la casa de Claudia. Qué generosidad de Claudia, abrir su casa al mundo y a los demás. No sé, yo creo que es un gracias, definitivamente es un gracias. Yo le diría que siga, me parece que era una buena idea. Sobre todo hoy en día me parece que faltan puntos en los cuales se inste a los chicos a leer. Parece que justamente lo veo también mucho con mi trabajo, que genere imágenes en pantallas, que está todo invadido de pantallas y pantallas y pantallas, y hay como un abandono un poco de la lectura en las generaciones más chicas, y se nota que falta. Quizás no sería mala idea que el legado de la ventana, quizás no deba ser la ventana misma, pero sí que la idea esté viva en algún lado. Gracias, le diría hoy a la ventana. Muchísimas gracias. A la ventana hoy le diría gracias. Me emociona. Gracias. Inmensas, porque soy quien soy. Me formé acá sin darme cuenta. No sé, para mí es todo la ventana. Yo soy por la ventana y hasta hoy viví porque soy de la ventana. Así que nada, creo que gracias así, enormes, enormes. Gracias, Clau. Solo tengo agradecimiento para Carlota, para Claudia, para Lidia, para todos los que hicieron la ventana. La verdad que siempre para mí es un recuerdo muy, muy querido. Así que gracias. Que reabra. Que reabra. Por favor, si tienen un cuento y tienen un chico a mano, cuéntenselo. La ventana fue un sueño que tuvo Carlota y yo la suerte de conocerla y de tener este espacio donde poder crearla. Pero la ventana es la historia de muchas pasiones, muchas entregas y una gran perseverancia por transmitirle a los chicos esa pasión por leer y a los adultos también. La ventana creció, se multiplicó y nuestra entrega dio frutos, que a su vez se multiplicaron
y crecieron en una ida y vuelta que no se detiene. Guardo para siempre en mi mente y en mi corazón esas caritas de asombro, de alegría, de sorpresa, de suspenso, de emoción que sentían cuando les leía un cuento. Es algo que llevo conmigo siempre, lo que un cuento puede transmitir. Y también recuerdo el orgullo que sentían cuando terminaban su primer libro largo. Habían podido vencer ese obstáculo, una novela. O también cuando seguían apasionadamente a un autor que era aquel que lograba despertar en ustedes esas ganas de leer. Por eso, gracias Ventana, por todo lo que nos diste, por todo lo que me diste. Gracias chicos por sus testimonios, que tantos recuerdos y emociones nos trajeron. Gracias Carlota por haber soñado con La Ventana. Gracias al equipo que trabajamos juntos y supimos dejar huella. Por eso gracias y por muchas ventanas más.